en la Onda. Bueno, pues ya se sienta aquí con nosotros nuestro colaborador en esta sección que abrimos todos los miércoles cada 15 días en nuestro León en la Onda. Este gabinete de psicología y sexualidad que nos tiene siempre pegaditos a la radio, ¿no? Él es Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que encontramos en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el Sexto Derecha. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, encantado otra vez de venir otra vez a comentar temas de actualidad. Un placer tenerte aquí con nosotros. La web de CEPTECO es cepteco.com, su teléfono es 987 26 15 62. Me estabas diciendo ahora, tengo mucho trabajo. Digo, no te me vayas a estresar tú, precisamente que eres nuestra calma, eres nuestro bálsamo. Afortunadamente estoy diciendo que no a cosas, que eso es lo más bonito que existe, y dedicarme a realmente lo importante. Bueno, a nosotros nos sigues diciendo que sí. Encantado de venir aquí y disfrutar con vosotros. Y nos aprovechamos. Bueno, ya adelante antes a los oyentes, Miguel Ángel, que hoy vamos a hablar precisamente de los jóvenes y el sexo, ¿verdad? Exacto, sí. Lo habías comentado tú y encantado. Además, cuanta más información se tenga sobre ello, yo creo que muchísimo mejor para todo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si algún padre se nos pone nervioso, o alguna madre, o nos ponemos. ¿A qué edad suelen los jóvenes iniciarse en el sexo ahora mismo? Pues hay muchas medias, pero en general alrededor de los 15 años. De hecho, nuestras abuelas pues tenían o empezaban a mantener relaciones sexuales a más de 20 años, pero normalmente cada década, 6 meses de tiempo hacia abajo, os disminuyen 6 meses de empezar esas relaciones sexuales. Además, hay un incremento también importante entre la población entre 15 y 19 años de mantener relaciones sexuales, muchas veces coitales, que pueden generar ciertos problemas. Psicológicamente, ¿a ti qué te parece que una persona de 15 años se inicie en el sexo? Pues en las relaciones sexuales, perdón. Digamos que es una edad temprana donde todavía el cerebro no se ha desarrollado, sobre todo la zona prefrontal, y conllevaría un elemento, digamos, educativo anterior para que se enfrente a esas situaciones. Bueno, ¿acostumbran los jóvenes de hoy en día a utilizar métodos anticonceptivos ahora que se supone que hay muchísima más información de la que, por ejemplo, tuvimos nosotros cuando éramos más jóvenes? Pues la verdad es que no, pues de un 20 a un 40% de jóvenes nunca han utilizado el preservativo para la infección de transmisión sexuales o en embarazos no deseados en su primera relación sexual. Entonces es una situación de cierto riesgo, porque en parte no saben manejar situaciones, digamos, de decir que no, por la presión de grupo, el que eres una estrecha, etcétera, muchas veces le llevan, ¿no? Y lógicamente, afortunadamente, el uso del preservativo está bastante extendido en la mayoría de las relaciones, y quizá lo más significativo que el 9% utiliza el coitus interruptus como elemento anticonceptivo, cuando realmente no es ningún elemento anticonceptivo, sino que además se puede producir desde el inicio de la penetración un embarazo no deseado o generar una infección de transmisión sexual. Claro, porque parece que siempre pensamos en el tema del embarazo. Lógicamente es el gran miedo, pero están las ETS, ¿no? Sí, las enfermedades de transmisión sexual. Parece como que se ha perdido cierto miedo, ¿no? A coger una de estas enfermedades, el SIDA. Es que aumenta como la ahora gonorrea, el SIDA se ha cronificado. Sí, el SIDA. Pues claro, el problema es que ese tipo de infección, si tiene un carácter crónico, lo vas a tener toda tu vida. Entonces, a partir de ahí, ese elemento de preventivo, habría que expresar o hacer conductas que no fueran coitales para mantener o evitar ese tipo de infecciones, generalmente. Miguel Ángel, me comentas que en el pasado mes de junio se realizó una encuesta sobre los hábitos y actitudes de los jóvenes con el sexo, jóvenes entre 18 y 35 años. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los resultados en Castilla y León? Bueno, en Castilla y León, con relación a fantasías, es lo habitual, el realizar un trío, o incluso seguido del bondage, que es un juego entre que uno se deja atar y el otro es atado, ¿no? Después la mayoría practica el sexo al menos una vez a la semana, y normalmente lo que le apetecería es dedicarle 2 o 3 días a la semana para mantener relaciones afectivas y sexuales, y normalmente la mayoría de los jóvenes, casi un 90%, están satisfechos de esa relación sexual. Es decir, como en la encuesta nacional de salud sexual se parecen mucho los datos a todo ello, a una encuesta que hicieron hace poquito, y como ya comentamos, 8 de cada 10 utilizan el preservativo como método anticonceptivo, pero claro, habría que trabajar con ese porcentaje que no lo utilizan precisamente para evitar lo que habíamos comentado. Has hablado de las fantasías. Ojo con lo que se ve en Internet. ¿Pueden los chicos creer que
que ven en Internet, que esas películas, que ese porno que tienen además al alcance de la mano, es la vida real? La verdad es que en las jornadas de Málaga que acabamos de estar allí, de sexología, realmente se comentaba que el visionado de porno podría generar una especie de proceso asociativo y podría generar problemas en el deseo de los jóvenes en ese tipo de respuestas. ¿Ah, sí? Y por lo tanto habría que valorar el uso de todo, digamos, la visión pornográfica y demás en Internet, habría que valorarlo de una perspectiva, digamos, educativa, para valorar más la relación afectiva, de comunicación, más que ese tipo de evasividad que en muchas ocasiones, si se utiliza de una manera positiva, y nosotros a veces lo aconsejamos en muchos casos, pero no de manera abusiva, y por lo tanto podría generar problemas en los jóvenes. Bueno, entonces, como tú nos cuentas siempre, y nos dices siempre, insistes en ello, Miguel Ángel, ante los problemas, prevención. Y la mejor prevención es la información. Claro, y la educación que tenemos que dar a nuestros jóvenes, pero es que se da educación hoy día. Entonces, ¿a qué medios de información sexual suelen acudir ellos? Pues la verdad es que la mayoría utilizan a veces los medios de comunicación, la familia y los amigos, que en este caso más las chicas, ¿no? Y normalmente el profesional sanitario o psicológico, el entorno social, son los factores un poco principales para valorarlo, ¿no? Y normalmente la menor edad, las chicas que prefieren que sean a veces profesores o personal sanitario quien les informen. Pero realmente casi el 50% de los jóvenes apenas reciben educación sexual cuando van a un centro escolar, tanto en primaria, secundaria o bachiller. ¿Y eso qué te parece? Me parece maravilloso para generar problemas en los jóvenes, es decir, no saber qué es el afecto, qué es el amor, qué es la comunicación afectiva, qué es el respeto hacia el otro, qué es que hay que prevenir precisamente para evitar problemas y sobre todo para disfrutar del sexo de una manera positiva, feliz y agradable. A ver, entonces, Miguel Ángel, ¿qué dificultades existen para dar educación sexual actualmente? La verdad es que primero el sexo incomoda, muchas veces por falta de conocimientos o de información, como tú muy bien decías. Después no hay profesores, a veces o padres, que puedan estar dando esa información de manera directa. Y si se aborda un problema, siempre es desde el aspecto negativo, que son lo que hemos comentado al principio, los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual. Y normalmente hay un axioma, una ecuación, que normalmente, si tú tienes una mejor educación sexual, más un acceso a métodos anticonceptivos y recursos preventivos y más apoyo para mujeres con dificultades de embarazos que tengan deseados, al final disminuirían los abortos, ¿no? Como ahora. Entonces la educación sexual suele verse como a veces un cierto deseable, pero casi nadie la hace, desgraciadamente. Nos están escuchando los padres, no los hijos, ahora mismo, ¿no? ¿Qué sugerencias podemos dar precisamente a los padres para una educación afectiva, sexual, sana? Hombre, realmente es bueno hablar primero con la pareja, si uno está casado y convive todavía con la pareja, sobre educación sexual. Segundo, informarse, libros técnicos, revistas, vídeos, lo que sea. En tercer lugar, cuando se pregunta algo, pues habría que contestar. Y si no lo sabes, pues vete a preguntarlo, vete a informarte. No avergonzarnos de hablar del sexo, porque es como hablar de la comida, tampoco pasaría nada. Uno puede hablar, decir un poco lo que conoce, lo que sabe, y lo que no sabe, pues lo desconoce, ¿no? Y después ayudarle a eliminar esos tabúes, esos miedos que hay en sus hijos en esa relación sexual, y normalmente a veces cuando no pregunten y guarden silencio, no decir que es que no les interesa, sino simplemente a lo mejor no se atreven a poder hacerlo. Y finalmente intentar aportar un cierto modelo de sexo o afectivo sexual que sea positivo, es decir, que un beso, una caricia, un abrazo y demás no es malo, es muy, muy positivo tanto con ellos como con la propia pareja con la que se convive. Desde luego lo que no lleva a ninguna parte es esconder la cabeza o no querer pensar en ello. No, mi niña no, mi hijo no, porque son adolescentes, porque el sexo está ahí, claro, y porque hay que enfrentarse a ello. Ya, pero si empiezan a los 15, 16 años, pues habría que valorar el cómo educar a esos jóvenes, porque en definitiva sería la mejor manera de prevenir posibles problemas en el futuro. De hecho, la primera relación sexual o afectiva que una persona tenga puede condicionar bastante su propia respuesta sexual posterior. Incluso la forma de masturbarse, la propia chico o chica, podría condicionar en muchos casos el que después pueda conseguir mayor placer. Nosotros hemos
hemos tenido mujeres, por ejemplo, chicas, que la manera de masturbarse cuando eran jóvenes, pues unas piernas cerradas, muy apretadas, y después quieren conseguir el orgasmo a nivel coital. Con lo cual tienes que modificar patrones de comportamiento y ir poco a poco, de manera gradual y progresiva, poniendo posturas que sean de apertura de piernas de manera gradual hasta que puedan conseguirlo. Entonces, si uno aprende mal el sexo, normalmente le puede condicionar toda su vida. Además, si ha recibido abusos o agresiones sexuales, pues con mucho mayor motivo. Bueno, pues un tema muy interesante, ¿verdad? El que hemos puesto ahí sobre la mesa, los jóvenes y el sexo. Vamos a recordar algo que comentábamos hace 15 días cuando iniciábamos la nueva temporada. Lo que pasa es que lo dijimos muy rápido. Si alguien quiere proponernos algún tema para que abordemos aquí en este Gabinete de Psicología y de Sexualidad, que nos envíe un correo, por ejemplo, al nuestro. Sí, no habría ningún problema. O un hashtag que ponga o Cepteco o cualquier, o con los comentarios no puede comentar Cepteco y ya está, no hay problema. O nos llama por teléfono, nos escriben un correo a leon@ondacero.es, leon@ondacero.es, y ese tema lo abordamos aquí con Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco. Pues Miguel Ángel, muchas gracias, hasta dentro de 2 semanitas. Un placer. Tiempo de noticias ahora aquí en nuestro León en la Onda. León en la Onda.